Amén y amén, mis hermanos. En sus Biblias, por favor, Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Si ustedes observan en el capítulo 3, está el mensaje del Señor a las últimas 3 de las 7 iglesias a las que Él se dirige en esta carta. Yo espero que después de esta seriecita de sermones en Apocalipsis, le perdamos el miedo a este libro, porque a pesar de todo lo que contiene, a pesar de que puede ser complicado, en realidad no es otra cosa que una carta amorosa de Cristo para nosotros, para su iglesia, y debemos acercarnos buscando en ella el consuelo y el amor del Señor para nosotros, a pesar de los retos que puede entrañar la interpretación de la carta misma. Y ustedes ven que en el capítulo 3 está el mensaje a la iglesia en Sardis, luego Filadelfia y luego la Odisea. Anteriormente estudiamos en el 2 el mensaje a Éfeso, Esmirna, Tiatira y Pérgamo. Ahora 8 días. ¿Por qué estoy escogiendo la iglesia de Filadelfia y no continué con el orden, siendo que seguiría Sardis? Porque dentro de 8 días, si el Señor así lo permite, el pastor está de regreso, vamos a celebrar la Santa Cena y lo vamos a recibir. Entonces dije, bueno, me queda por ahora un domingo para continuar la serie y voy a concluirla parcialmente con la iglesia de Filadelfia. Pero la razón de eso está en el versículo 8. Dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Estoy leyendo Apocalipsis 3:8. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Entonces, la iglesia en Filadelfia era una iglesia con poca fuerza. ¿Qué significa eso? Pequeña, poco numerosa, seguramente con pocos recursos, con poca influencia, pero a pesar de todo eso, era una iglesia fiel, que guardó la palabra, que no negó el nombre del Señor. Entonces dije, bueno, una iglesia pequeña, sencilla, una iglesia fiel. En verdad yo pensé en la Betania de la Reforma, la iglesia Betania de la Reforma, labranza de Dios, mis hermanos. Vamos a orar y vamos a rogar al Señor que nos asista para el sermón. Mi buen Dios, Padre, te ruego que me asistas, te ruego que me utilices como un instrumento, como tu portavoz para que tu palabra sea expuesta, explicada, predicada a tu iglesia. Ayúdanos para que abramos nuestras mentes y corazones para que tu palabra penetre hasta el fondo de nuestras almas y corazones. Señor, háblanos porque somos tu pueblo. Ministranos porque somos tu familia. Edifícanos como tu iglesia. Te lo pedimos únicamente confiados en que nos escuchas, gracias a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Muy bien, entonces vamos con el mensaje a la iglesia en Filadelfia. Cuando el pastor regrese, usted puede decirle, pastor, usted estuvo en Turquía, en Esmirna, visitando las 7 iglesias. Yo también. Conozco Éfeso, conozco Tiatira, Pérgamo, la Odisea, Filadelfia en este día. Muy bien, quiero que observe el versículo 7 para empezar, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Piense por un momento qué puede significar esa forma en que el Señor inicia el mensaje a su iglesia. Siempre les digo que tenemos que notar y entender que hay un propósito específico en la forma en que Jesús inicia el mensaje a cada una de las iglesias. No es siempre la misma fórmula. En cada mensaje hay algo diferente. Por ejemplo, en Éfeso, él dice, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, ¿no? Y el mensaje es como
quizá el de un padre amoroso que dice, si no te arrepientes de tu falta de amor, yo voy a venir pronto a ti y voy a quitar tu candelero de su lugar. Ahora 8 días vimos en Pérgamo que él empuña la espada aguda de 2 filos y dice, arrepiéntete de tus pecados, porque si no, vengo pronto a ti y voy a pelear con la espada aguda de 2 filos. Y hoy, ¿por qué esta manera de iniciar el mensaje? Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra y cierra y ninguno abre, el que tiene el control para abrir las puertas del reino de los cielos a quien él quiera. Mis hermanos, esto es la forma como un rey se presentaba ante sus súbditos. Resulta que en la antigüedad y aún en la actualidad, en las pocas monarquías que quedan cuando tiene lugar la ceremonia de coronación de un rey o cuando hay un acto oficial en el que va a aparecer el rey, hay todo un despliegue ceremonial alrededor para exaltar la figura que va a ser presentada. Normalmente, por ejemplo, los reyes eran precedidos por el toque de trompetas, todo un coro de trompetistas anunciando la llegada del rey, el séquito que lo seguía, el heraldo anunciando entre alabanzas la magnificencia, la grandeza de la persona que estaba a punto de aparecer y a la que todos, por supuesto, tenían que reverenciar. Cuando el heraldo presentaba al rey, cuando lo anunciaba, entonces aparecía esa figura real, imponente, majestuosa, portando todos los símbolos de su autoridad. Normalmente vemos a los reyes con el cetro de oro de mando en sus manos. Por ejemplo, en la reciente coronación del rey Carlos III del Reino Unido, todo este despliegue, todas estas tradiciones de más de 1000 años de antigüedad tuvieron lugar. El toque de la trompeta, el séquito precediendo y escoltando al rey, el rey apareciendo entre sus súbditos y todos diciendo, Dios salve al rey Carlos, vistiendo la capa color carmesí, el color de la realeza, usando la corona imperial del Reino Unido, hecha en oro puro, entallada con las más finas y raras joyas, el anillo, bueno, creo que el dedo anular es este, casi, perdónenme que no hago una cosa indebida, pero el anillo de oro del rey, el anillo de autoridad, el cetro del rey, también símbolo de su soberanía, símbolo de su poder. ¿Por qué les digo todo esto? Porque es que el ángel de la iglesia en Filadelfia, el pastor de esa iglesia, tenía que hacer las veces de heraldo y decirle a la congregación, mis hermanos, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que es soberano y poderoso para abrir y que ninguno pueda cerrar, y para cerrar y que ninguno pueda abrir, exaltando la soberanía y el poder de Dios. Él es el que dice esto. Es decir, que la forma como tenemos que escuchar la palabra de Dios hoy día es con humildad, sumisión y reverencia, porque en verdad el Rey de Reyes, el Señor de Señores, es el que nos habla. No me miren a mí, esfuércense por ver a Cristo hablando a su iglesia. Muy bien, el versículo 8 continúa diciendo, que leímos hace un momento en la introducción, yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Ya les dije que podemos ver 2 características especiales de esta iglesia particular en Filadelfia. La primera, una iglesia pequeña, posiblemente pequeña en número, seguramente pequeña en sus recursos económicos, tal vez con poca influencia, posiblemente atribulada, sin experimentar mayor crecimiento, pero que a pesar de todo eso, era una iglesia que había permanecido fiel. Es muy importante, era una iglesia pequeña, con dificultades, pero una iglesia fiel. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hoy día hay muchas iglesias, grandes y pequeñas, pero hay pocas iglesias fieles. Una de las razones por las que hay pocas iglesias fieles es porque entre los cristianos, entre nosotros, se ha esparcido un virus que es mucho más contagioso que el COVID. Es el síndrome de la comparación. ¿A qué me refiero con esto?
nosotros normalmente lo estamos comparando todo. Cuando sus hijos salen del colegio y van a la universidad, o cuando salgan y vayan a la universidad, ¿qué es lo que van a hacer? Lo que seguramente están haciendo desde ya, comparando 1, 2, 3, 4, etcétera, cantidad de universidades, a ver, pues, cuál le conviene. Cuando usted tiene la posibilidad de comprarse una casita, ¿usted qué hace? Usted compara ubicación, usted compara precio, usted compara el tamaño, el estrato, los servicios, los alrededores, y usted toma una decisión prudente basado en su comparación. Si usted va a comprar un carro o una moto, ¿qué hace? Lo mismo, usted compara precios y prestaciones. Estas comparaciones son buenas, son sabias, son prudentes. El problema es que nosotros no sabemos cuándo dejar de comparar. Entonces los solteros, ¿qué hacen los solteros? Comparan a las candidatas a ver cuál les conviene. Ustedes me van a desmentir, pero ¿qué hacen a veces o qué hacemos quizá y tristemente a veces los casados? Comparamos nuestro matrimonio, el estado de nuestra relación con el matrimonio del amigo, del vecino o el matrimonio de fulanito o sultanito en la iglesia. Los padres de familia a veces comparan a sus hijos con los jóvenes de la iglesia, con los hijos del primo, con los hijos del vecino, para ver si mis hijos están mejor educaditos que esos. Y resulta que aquí entre nosotros comparamos nuestra iglesia con la iglesia del vecino. Ya van a ver por qué todo esto tiene mucho que ver con el mensaje del Señor a su iglesia. En el mundo de la comparación, mis hermanos, es difícil permanecer fiel en cualquier esfera, en su hogar, en el trabajo, pero es especialmente permanecer fiel al interior de una iglesia como esta, pequeña, sin mucho presupuesto, sin aparente crecimiento. ¿Por qué? Porque siempre nos estamos comparando con la superiglesia que está de moda. Entonces comparamos nuestro edificio sencillo que no ha podido expandirse con la nueva sede que abrieron por allí los de la otra iglesia, grande, con salones amplios, con jardines bonitos, con cancha de fútbol, de voleibol. ¿O nunca han hecho esa comparación? Varios de ustedes la han hecho delante de mí y yo he tenido mucha misericordia. Nos comparamos con las otras iglesias que tienen dinámicos y sentidos ministerios para las parejas. ¿Cómo atienden a ese grupo de esposos? Mire cómo se reúnen, mire cómo se ríen. Allá sí hay amor, escucha uno decir. No se vayan a sentir juzgados. Yo estoy mencionando comentarios que a lo largo de mucho tiempo he escuchado. A veces comparamos a nuestro pastor con el pastor de esa iglesia que publica libros cada mes en las grandes editoriales reformadas, ¿verdad? Que asiste a todas las conferencias de Poema, del Seminario Reformado Latinoamericano, de Aviva Nuestros Corazones. ¡Ah, el pastor Sultanito, mira lo que me enseñó! Y el pastor Leonel llevó como 20 años diciéndole la misma cosa. Estamos comparándonos constantemente. ¿Cuál es el problema? El problema es que uno comienza a preguntarse, bueno, si esa iglesia crece, se multiplica, su presupuesto aumenta, su edificio se está remodelando, ¿por qué mi iglesia no? Si el pastor de esa iglesia crece, reúne cada vez más gente, está triunfando en el ministerio, ¿por qué nosotros no? Entonces uno piensa, ¿será que estamos haciendo algo mal desde el consistorio? ¿Será que seguimos siendo pequeños? Porque a diferencia de esa iglesia próspera y grande que tiene la bendición de Dios, quizás estamos estancados porque no tenemos la aprobación del Señor. Es posible que en algún momento nos hayamos hecho preguntas como estas, si no puntualmente con la iglesia, pero yo estoy seguro que si pensamos sobre la realidad de la iglesia, en algún momento las hemos hecho. Son preguntas que usted se hace cuando el dinero no alcanza. Bueno, ¿qué estoy haciendo mal? Cuando el matrimonio no mejora, ¿qué puedo hacer con esta situación? Cuando los hijos se salen de control, ¿cómo puedo corregir mis fallas en la crianza? Necesitamos, mis hermanos, para permanecer en una iglesia pequeña, sencilla, y no obstante seguir siendo fieles a Cristo, confrontar nuestra inseguridad y nuestro síndrome de comparación excesivo y compulsivo. ¿Por qué? Porque es que hay un principio en todo esto que usted tiene que conocer, que identificar y aceptar de una vez por todas.
¿Cuál es? Lo que Cristo quiere de usted y de mí es nuestra fidelidad. Lo que Él quiere y lo que Él reclama como Dios, como soberano, como un rey exaltado, es nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestras acciones. Y un corazón confiado en Cristo es uno que sabe descansar en aquel que es soberano y que tiene poder para hacernos prósperos y exitosos, ¿o no? Porque es que resulta que vivimos pensando que existimos, que nos movemos y somos para prosperar y ser exitosos en todo. Por eso cuando algo no sale según nuestras estimaciones y proyectos, nos deprimimos, nos ponemos ansiosos y nos queremos ir del país, cambiar la mujer, cambiar la casa, etcétera, etcétera. Pero el problema en realidad está en nosotros. Por favor, no vivimos para cumplir nuestras metas, ni siquiera vivimos para realizar nuestros sueños, ni para alcanzar nuestros propósitos. Es la verdad. Yo no estoy pisoteando el proyecto de vida de ninguno de ustedes. El problema es que construimos un proyecto de vida enfocados en nosotros y no enfocados en Cristo. El pastor les ha contado muchas veces que cuando yo un día dije, quiero ser pastor, él dice, cuando todavía era díscolo, ¿qué dijeron algunos? ¿De qué vas a vivir, Nicolás? ¿Pero qué es lo que vas a hacer? Y yo en ese momento quería una sola cosa, conocer a Cristo y decirle a otros, este es mi Cristo, este es mi Salvador. Pero entonces vinieron las críticas, las dificultades. Si ustedes me preguntan hoy, con esposa, con un bebé en camino, con idas y venidas, con vicisitudes y circunstancias diferentes, mi anhelo sigue siendo el mismo, vivir para Cristo, enfocar mis acciones en Él, enfocar mi familia para que camine hacia Él. Y no lo digo para la gloria mía en absoluto. Si algo bueno hay en mí, es por la sola gracia de Dios. Y todo lo malo que vean en mí, perdónenme, es por mi culpa, mis hermanos. Pero nuestro proyecto de vida está enfocado en Cristo. Y vivir para Cristo implica que usted está dispuesto y dispuesta a ser fiel, aún en medio del fracaso, a ser fiel, aún si no se siente exitoso, a ser fiel, aún si usted puede ser que no vea ningún resultado positivo, usted sigue siendo fiel a Cristo. Fiel a mi esposa, así el matrimonio no mejore. Fiel a mis hijos, así me sigan sacando canas, a mí todavía no. Fiel a mi trabajo, así no me esté enriqueciendo ni haciendo muy próspero. Fiel a mi iglesia, aun si no vemos mucho crecimiento, sino quizá al revés. Fiel a Cristo, mis hermanos, así lo demás parezca un auténtico fracaso. ¿Por qué digo todo esto? Porque es que nosotros pensamos que el éxito y la prosperidad son sinónimo de bendición, ¿verdad? Entonces, cuando un hermano compra un carro, bendiciones del Señor. Y el que no tiene carro, ¿acaso el que no triunfa como pensamos nosotros que es el triunfo y la prosperidad, no está siendo bendecido por Dios? ¿No recibe un trato fiel y amoroso de parte de Dios? El matrimonio del vecino, ese matrimonio que usted ve que nunca pelea, con hijos ejemplares, con un carro lindo, con una casa bonita, no necesariamente implica que ese matrimonio esté gozando bendición sobre bendición del Señor. Hay muchos ateos prósperos en la vida y no están bajo el favor de Dios. Asimismo, su matrimonio con luchas, con problemas, con caídas, con fracasos, con dificultades, con hijos rebeldes, con hijos complicados, con problemas en el trabajo, no implica que usted esté siendo desaprobado por Dios, porque usted no mide el éxito en su vida en la medida en que usted prospera. Usted mide el éxito en su vida en la medida en que usted es fiel a Cristo. ¿Usted es un cristiano fiel a Cristo? Usted es un cristiano próspero. Usted es un cristiano dedicado a la oración. El cristiano que ora es un cristiano próspero. Usted es un cristiano diligente para estudiar la Escritura. Usted es un cristiano rico, multimillonario, bienaventurado, dichoso.
¿Ven cómo la cosa empieza a tocarnos y a confrontarnos en profundidad? Entonces recuerde, el éxito no se mide en función de la prosperidad o la riqueza, se mide en función de la fidelidad a Cristo. Aplicándolo a la iglesia, una iglesia que crece, se multiplica, que aumenta el presupuesto, que se renueva, que tiene la alabanza más moderna, tecnológica, etcétera, etcétera, no necesariamente es una iglesia próspera, a veces parece que al revés. Y en el caso de ustedes, mis hermanos, miren a su alrededor por un momento. En el caso de ustedes, mi pequeño rebaño, ustedes son una iglesia exitosa. Así parezca que no hay crecimiento. ¿Por qué digo exitosa? Esa palabra tan complicada en nuestros días. Porque por la gracia de Dios permanecemos fieles a Cristo. Por la gracia de Dios permanecemos fieles en los esfuerzos por ganar el Baupés para Cristo. Por la gracia de Dios permanecemos fieles para reunirnos cada 8 días, los jueves, en las benditas y preciosas células. Por la gracia de Dios permanecemos fieles a pesar de la carrera, a pesar de la lluvia, a pesar de los cierres, y estamos aquí reunidos. La pregunta es, ¿cómo podemos permanecer fieles a Cristo? Es posible únicamente porque el poder para permanecer fieles a Él viene de aquel que en Apocalipsis 3:8 dice: he puesto una puerta abierta delante de ti, la cual nadie puede cerrar. Mis hermanos, nuestro poder está en Cristo. Actuamos en el poder de Cristo, luchamos en la potencia de su Espíritu, como dice Pablo, trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Es en el poder de Cristo, no en nuestras fuerzas. Es con la gracia que Dios provee, no por nuestra capacidad. Para comprender esto o para afirmarlo, vamos a Judas capítulo 1, versículo 24 y 25. Judas capítulo 1, aunque solo tiene un capítulo, versículos 24 y 25. Vamos a hacer una dinámica. Esta mitad de la iglesia que se encuentra a mi izquierda, a los que estoy señalando, esta zona, va a leer fuerte y claro el versículo 24, los de mi izquierda. Y la mitad de mi derecha les va a responder fuerte y claro con el versículo 25. ¿Está clara la dinámica? Los de la izquierda el 24, los de la derecha el 25. A ver, iniciamos pues. Y a aquel amén. Entonces, ¿en quién está el poder? ¿En quién se encuentra el poder para permanecer fieles en la iglesia, fieles en el matrimonio, fieles en el trabajo? En Cristo. ¿Quieres dejar de pecar y ser fiel a Cristo? Pues tienes que acercarte a aquel que es poderoso para guardarte sin mancha y sin caída. ¿Quieres ver a tu iglesia con ojos de amor y poder abrirte, disponerte para servirla, para trabajar por ella? Tienes que acercarte a aquel que es poderoso para producir todas estas cosas en ti. ¿Quieres amar a tu esposa? Acércate a aquel que tiene el poder para cambiar tu mente y tu corazón. Pero necesitas ir a Cristo y necesitas permanecer unido a Él para poder ser fiel. Mis hermanos, del mismo modo que las ramas necesitan permanecer unidas al tronco para dar sus frutos, nosotros, como enseña el Señor en Juan 15, necesitamos permanecer unidos a Cristo para poder dar el fruto de la fidelidad. La pregunta es, ¿cómo permanecemos unidos a Cristo en la práctica? Unidos a la palabra, unidos a la Escritura,
Palabra que es ministrada los domingos cada 8 días, no solo en el sermón, en las oraciones a las 9:30 de la mañana, en las lecturas, en la proclamación, en la llamada a la adoración, cuando nos exponen la escritura y el evangelio en el tiempo de la penitencia, cuando cantamos los himnos y las alabanzas, que como Rubén explicó son parte del todo de nuestra vida en adoración. Permaneciendo unidos a la palabra en el estudio de las células, permaneciendo unidos a la palabra, reuniéndonos con los varones los martes para estudiar, permaneciendo unidos a la palabra los lunes en tertulia, en cita, en el programa radial, Tesoros del Rey, adultos jóvenes, permaneciendo unidos a Cristo en la intimidad, en nuestro aposento, en nuestra habitación, orando al Señor, después de meditar, estudiar y reflexionar en la palabra de Dios. Como dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vas a recibir poder de Cristo para permanecer fiel en tu matrimonio, fiel en tu iglesia, solo si te acercas a Él. Solo si te acercas a su palabra, si permaneces cerca, unido a Cristo a través de su palabra. No tenemos otra manera, mis hermanos. Si tú estás lejos de la palabra, permíteme decirte la verdad, estás lejos de Cristo. Si estás lejos de la Escritura, si no quieres abrirla, si no quieres estudiarla, si no quieres reunirte con tus hermanos a escudriñarla, tú estás lejos de Cristo. Es imposible que haya un cristiano que no conoce a Cristo, que no se relaciona con Él, que no conversa con Él. Cuando usted está orando, algunos de nosotros o algunos de ustedes oran muy bonito. Cuando usted está orando, ¿qué está haciendo? Hablando con Dios, pero usted está cumpliendo la segunda parte del proceso de comunicación. Usted está respondiendo a Dios porque Él primero nos habla en la Escritura. Así que es imposible que estés cerca de Cristo si no permaneces en la palabra de Dios. Amén. Versículo 9 en Apocalipsis 3. Continúa diciendo el Señor: He aquí, yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí, yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Resulta, mis hermanos, que para los judíos el Señor Jesucristo es un impostor. La mayor desgracia para ellos es no reconocer a Cristo. A partir del momento en que rechazaron a Cristo, en que no lo recibieron como el Mesías, el enviado de Dios, el ungido para salvarnos, inmediatamente se convirtieron en la sinagoga de Satanás. Dejaron de ser el pueblo de Dios, dejaron de ser el pueblo de Israel. ¿Por qué les digo esto? Porque nuestros hermanos en Filadelfia estaban sufriendo ataques de los judíos que decían: nosotros somos el pueblo del pacto y de las promesas, nosotros somos los herederos, los descendientes de Abraham. Ustedes, como aquel al que siguen, no son más que impostores. Ustedes no van a entrar en el reino de los cielos. Vamos a Isaías, capítulo 60. Isaías capítulo 60 y me van a ayudar a leer el versículo 14. Isaías 60, 14. Muy bien, todos juntos. Y vendrán a ti humillados los hijos. Entonces la expectativa de los judíos, de los descendientes de Abraham según la carne, en aquellos días y aún en la actualidad, es que
todos sus enemigos se van a presentar postrados a sus pies. Eso es lo que los judíos del primer siglo en Filadelfia esperaban de los cristianos del primer siglo de la iglesia de Filadelfia. Pero noten cómo en el versículo 9 el Señor revierte toda la situación en favor de su iglesia, porque dice: yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Yo haré que vengan y se postren a tus pies. Es decir, que esto que estamos viendo, la profecía en Isaías 60:14, se cumple en la iglesia, se cumple en el verdadero pueblo de Dios. Todos aquellos que se aferran a Cristo como el Salvador, como el Redentor, como el Hijo eterno de Dios. La expectativa de los judíos era que iban a pisotear la iglesia, pero el Señor les promete y nos promete que todos nuestros enemigos se postrarán delante de nuestros pies. No es invención mía, por fuerte que suene. Está en Apocalipsis 2:9. Pero más que eso, son todos los enemigos de Cristo los que van a venir postrados a sus pies. Son todos los enemigos de Cristo los que van a tener que doblar su rodilla y con su lengua confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Cómo debemos sentirnos al saber que Cristo nos defiende, que Cristo nos reivindicará, que Cristo levantará nuestra cabeza en presencia de nuestros enemigos? Consolados, porque sufrimos por causa de Cristo, trabajamos por causa de Cristo, predicamos el evangelio en medio del rechazo y la hostilidad, y todo esto no es en vano, no se quedará sin recompensa, pero tenemos que sentirnos, o tiene que haber en nosotros un sentido de misericordia, porque todos aquellos que rechazan a Cristo, mis hermanos, están expuestos al juicio del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Piense por un momento, ¿usted conoce alguna persona que aún no ha aceptado a Cristo? ¿Hay alguna persona a la que usted le ha insistido una y dos veces y le ha presentado a Cristo y le ha hablado de su amor mostrado en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y lo ha llamado a que se reconcilie con Dios en Cristo, a que venga a la fe, pero esa persona se resiste y no quiere reconocer al Señor? Usted necesita verlo con misericordia y usted necesita, con esto que estamos estudiando hoy, con la verdad de que todos aquellos que no acepten a Cristo, que lo rechazan, que son sus enemigos, se van a postrar delante de Él expuestos a su juicio. Necesitamos tener misericordia y amor por los perdidos. Necesitamos redoblar esfuerzos por hablar de Cristo a nuestros hijos, a nuestros padres, a los cónyuges, a los vecinos, a los amigos, a los parientes. ¿Por qué? Porque el versículo 10, vuelvan a Apocalipsis capítulo 3, al versículo 10. ¿Por qué tenemos que redoblar esfuerzos en la predicación? Porque el juicio del Señor viene pronto. Apocalipsis 3:10. ¿Ya están ahí? Oh, qué rápidos. Todos juntos. Por cuanto has guardado Mis hermanos, ¿cuándo viene el juicio del Señor? Pronto. En varios de los mensajes a las iglesias les dice: si no te arrepientes, yo vengo pronto para pelear contra ellos con la espada aguda de dos filos. Nuestro Rey, a quien, como ya vimos, debemos anunciar como el santo, el verdadero, como aquel que tiene la llave de David, es decir, como el verdadero heredero de David, como el verdadero Rey de Israel, que tiene plena autoridad para abrir y cerrar las puertas del cielo a quien Él quiera, viene pronto y todos seremos juzgados. Todos seremos juzgados. El versículo 10 dice: la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Todos compareceremos delante del tribunal de Cristo. ¿Qué es lo que sucede? Que si lo hemos reconocido como nuestro Rey,
como nuestro Salvador, que si hemos acudido de rodillas a la cruz para clamar su perdón de nuestros pecados, mediante la sangre que Él ofreció como la ofrenda expiatoria por nuestro pecado para expiar la ira de Dios, si el Evangelio es una verdad en su corazón, usted va a salir bien librado del juicio. Usted no solo va a ser declarado inocente en Cristo, sino que usted, más que eso, va a ser elevado a la posición de justo si está en Cristo. Pero resulta que todos aquellos que se presenten delante del tribunal de Dios, el juez justo, y no estén con Cristo, mis hermanos, se van a perder por la eternidad. Se van a perder por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos, por amor al Señor. Esto es un llamado a la acción. Esto es un llamado a que usted tome cartas en el asunto frente a su pereza, frente a su falta de diligencia, para que usted abra su boca y hable de Cristo, presente a Cristo, anuncie al Rey. Usted es un heraldo, un emisario, un embajador de Cristo para rogarle al mundo: reconcíliense con Dios por medio de Jesucristo. El juicio del Señor viene pronto y aquel que no esté en Cristo va a perecer bajo la autoridad del Rey victorioso. En cuanto a nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Igual que los hermanos en Filadelfia, permanecer fieles. El versículo 11, todos juntos. Apocalipsis 3:11. He aquí, yo vengo pronto. Entonces, mi hermano, yo quiero que usted haga el ejercicio. Hace un rato no lo hicieron, yo quiero que haga el ejercicio. Mire a su alrededor por un momento. No me miren a mí, miren a su alrededor por un momento. Miren a su iglesia pequeña. Miren a su iglesia modesta, a los hermanos, el edificio. Miren a su iglesia que aparentemente no crece. Miren a su iglesia que desde hace un mes ha venido menguando en asistencia. Pero miren a su iglesia que sigue siendo fiel. Por la gracia del Señor, porque Él produce en ustedes, como les dije hace 8 días, el deseo, el querer como el hacer, el poder, por su buena voluntad, no por nosotros mismos. Pero ¿qué tiene que hacer usted junto a esta pequeña y modesta iglesia sin mayores recursos y sin un número grande de personas? Ser fiel, permanecer fiel. En el versículo 11, cuando dice: retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿Qué es eso de la corona? Resulta que en el mundo antiguo, para las personas, la corona era el premio que recibían los atletas después de salir vencedores de una competición deportiva, de pruebas. La Biblia en algunas partes compara la vida de los cristianos con una carrera. En otras la compara con una pelea, con una batalla. Entonces, la corona se otorgaba a aquellos que competían hasta el fin y salían victoriosos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Permanecer fieles hasta el fin. Correr la carrera de la fe fieles hasta el fin, perseverar hasta el fin, pelear la buena batalla hasta el fin. El premio está asegurado porque Cristo es el Rey vencedor. Pero el premio nos está esperando y tenemos que, con la gracia de Dios que no nos faltará, permanecer fieles hasta el fin, para que un día podamos decir como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo, búsquenlo por favor, capítulo 4. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículos 6, 7 y 8. Por favor, sígame y escuche. Solo va a escuchar, por favor, pero siga atentamente en su Biblia las palabras del apóstol Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, ayúdenme con el 8, por lo demás me está guardada Mis hermanos, tenemos que clamar al Señor
que nos ayude a ser como Pablo, que su gracia, el poder que operó en Pablo, que opera también en todos nosotros, sea una realidad, para que un día usted y yo podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe y me espera la corona de justicia que Dios, el juez justo, me dará, y a todos los que aman su venida. Entonces, según Apocalipsis 3:11, ¿a qué es a lo que tienes que aferrarte? Él le dice a la iglesia: vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. ¿A qué es lo que tenían que aferrarse ellos? ¿Cuál es la corona? Cristo. La fe es el medio que Dios usa para llevarnos a Cristo, pero nuestra corona es Cristo. Nuestra justicia es la corona que recibimos de Él, o mejor, su justicia es la corona que recibimos de Él, justificados por la sola fe en Cristo. Mis hermanos, recuerden que Él es su supremo galardón. El Padre amoroso que entregó su Hijo por amor a usted y por amor a mí. El Hijo que dio su vida para salvarlo de sus pecados, y el Espíritu Santo que lo trajo a los pies de Cristo y le dio un nuevo corazón, lo hizo una nueva criatura para que pueda ver a Cristo por la fe. La gran pregunta es, para ir concluyendo, ¿qué es lo que tiene valor para usted en esta vida? ¿Qué es lo que tiene valor para usted, importancia para usted? ¿Cristo, o usted se aferra a Cristo y a algo más? Por favor, tú eres de Cristo. Él es tuyo por la fe. Tú eres de Cristo y Él es tuyo por la fe. Concluyamos viendo la promesa en el versículo 12. Apocalipsis 3:12. Y ayúdenme todos juntos. Al que venciere, yo le haré columna Nosotros no entendemos eso de columna del templo, ¿verdad? Yo nunca he visto un templo con columnas. El pastor Leonel la semana pasada miró un montón de columnas, pero en ruinas. La grandeza de las ciudades antiguas, de las otrora urbes magníficas del Imperio Romano, ¿qué es hoy día? Ruinas. Un montón de columnas, templos, edificios derribados en el suelo, cubiertos de tierra, esperando su completa destrucción y olvido por el paso del tiempo. En el caso de Filadelfia, hay un trasfondo por el cual Cristo les dice: ustedes van a ser columnas en el templo de mi Dios y nunca más van a salir de ahí. Lo que sucede es que en esa región habían terremotos constantemente. Entonces la gente, ¿qué tenía que hacer? Salir corriendo, salir fuera, perdónenme la redundancia, de donde estuvieran y correr al campo a buscar un lugar seguro. En muchas ocasiones, cuando volvían a su casa, esta estaba destruida. No podían volver a su casa nunca más. Por eso Él les dice: en el templo de mi Dios ustedes van a ser columnas y no van a tener que salir corriendo nunca más por ninguna razón. Y tendrán sobre ustedes el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén. Mis hermanos, tan sencillo como esto, si nos aferramos a Cristo, Él acaba de decir: retén lo que tienes para que nadie te quite tu corona. Si nos aferramos a Cristo, y soy claro en que su gracia no nos va a faltar, en que su poder actúa en nosotros, en que Él nos sostiene para que permanezcamos firmes en la fe. Si nos aferramos a Cristo, seremos columnas del templo de Dios y nunca más tendremos que salir de su gloriosa presencia. Él vivirá para siempre con nosotros. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Ustedes recuerdan a Charles Spurgeon? El llamado príncipe de los predicadores, el que en el tabernáculo metropolitano de Londres le predicaba a multitudes de 5, 10 y 15 mil personas.
el que fundó una mega iglesia en Inglaterra, pues ese hombre, mis hermanos, fue encontrado por el Señor en una pequeña y modesta iglesia en una vereda donde vivía. Por favor, pídanle a Dios que los ayude a ser fieles a Cristo junto a esta pequeña y modesta pero fiel iglesia donde Él los quiso poner. Amén. Seamos fieles y dejemos el resultado en las manos del Señor. No sabemos si de entre nosotros, de esta iglesia, salgan los grandes pastores y grandes iglesias para el futuro. Oremos. Padre Celestial, Señor, ayúdanos, porque en nosotros en verdad no está el querer ni el poder permanecer fieles a ti. Ayúdanos a servirte, a obedecerte, a vivir para ti. Como dijo Rubén, a hacer que toda nuestra vida sea un acto de adoración para que tu nombre glorioso, el Rey de Reyes, el Rey exaltado, sea proclamado a las naciones, para que tú seas glorificado con nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en esta pequeña iglesia. Ayúdanos, Señor, a ser fieles a pesar de que a veces pensamos que no hay crecimiento, que no hay mejora, que no hay prosperidad. Ayúdanos a ser fiel a medida que los problemas crecen, a medida que fracasamos en la vida. Ayúdanos a ser fieles y a confiar que tú eres soberano para producir el resultado que tú quieras, mi buen Señor. Por amor de ti mismo, ayúdanos, mi buen Dios. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.